Proyecto. Quiero comentarles un poco quiénes nos acompañan hoy para contarles esta historia. Tenemos a Virginia Molina, que es la responsable de la infraestructura SAP de Repsol. Tenemos a Néctor Renedo, que es el SAP Cloud Architect de Capgemini. Y me tienen a mí, Daniel Figueroa. Yo soy Senior Engagement Manager en AWS. Así que vamos a hablar un poco hoy acerca de esto. Virginia, cuéntanos un poco del reto que es migrar de un proveedor cloud a otro. Pues bien, el reto en este caso en concreto se nos plantea en octubre del 2022. Principalmente nuestro objetivo era migrar todos los sistemas SAP que teníamos alojados en un proveedor cloud a la cloud de AWS. ¿Cuál era un condicionante muy importante en este reto? Pues que disponíamos de muy poco tiempo para ejecutar este proyecto. Se nos comunica la decisión en octubre del 2022, como he dicho, y lo tenemos que ejecutar en el siguiente año, en un periodo de unos 11 meses. Son sistemas muy críticos para la compañía, con lo cual el impacto era bastante importante y teníamos que intentar minimizar ese impacto. Además, no solo eso, conllevaba también un cambio profundo dentro de la infraestructura. O sea, no era solo voy a mover mis cargas, sino que además tengo que hacer una transformación tecnológica. Con lo cual, pues teníamos por delante un año bastante retador. Dani, así es. Suena bastante común en este mundo de las migraciones. Bien, ¿y cómo resolvimos entonces este reto? Bueno, pues lo primero que hicimos, ponernos manos a la obra a formar el equipo de proyecto. No teníamos tiempo que perder. Entonces, lo que hicimos es confiar el core del proyecto, la ejecución técnica del mismo, en el equipo de Capgemini, puesto que llevan con nosotros 20 años colaborando en el área de Basis, y para nosotros era importantísimo poder contar con un equipo que desde el principio fuera capaz de ponerse manos a la obra. ¿Por qué? Pues porque Repsol es gigantesco. Es muy importante conocer el ecosistema, la idiosincrasia del cliente, diferentes departamentos, etcétera. Así que lo que hicimos es, bueno, pues al mes siguiente ya teníamos formado el equipo de 8 ingenieros y, por supuesto, también necesitamos la colaboración del resto de áreas técnicas de infraestructura, otros proveedores, etcétera. Así que, bueno, pues así fue como resolvimos el problema. Perfecto, sí, muy importante eso. La selección de las buenas experiencias que tuvieron con Capgemini y, por supuesto, las credenciales que tienen como el partner AWS del año 2023. Ahora, todo esto que me acabas de contar, 11 meses de duración, algo acotado, bueno, me imagino que eso tenía muchas áreas de negocio de Repsol involucradas. Háblame un poco de eso. Así es, pues como he comentado, en Repsol hay multitud de sistemas SAP, tenemos alrededor de casi 70 entornos, más de 150 servidores, con lo cual esto iba a impactar prácticamente en todas las áreas de negocio de la casa. Pues tanto refinerías, plantas de química, estaciones de servicio, como los propios sistemas las herramientas de gestión propias de la compañía, como puede ser el área de controlling, finanzas, recursos humanos, etcétera. O sea que de una manera u otra al final todo el mundo iba a estar impactado. Sí, prácticamente todo el negocio, como lo mencionamos acá. Entonces, Néctor, yo quiero hablar un poco, cuando tú llegaste, después de todo esto que nos cuenta Virginia, ¿cómo te encontraste la situación a nivel de infraestructura? Me encontré tenían la plataforma de donde se situaban no podía moverse tal y como estaba, sino tenía que implicar una serie de cambios de cada uno de los sistemas que había que moverse. Tenía que realizarse una serie de pruebas, además teníamos muchísimos sistemas productivos, teníamos alrededor de 66 sistemas, luego se juntaron unos pocos más sistemas SAP para la migración. Teníamos además varias regiones para mover y varios usos horarios para mover esos sistemas con la complejidad que había y además servidores heterogéneos, algunos eran Linux, algunos eran Windows, varias soluciones de infraestructura SAP Basis, como pueden ser servidores de aplicación o de base de datos, como web dispatchers y mucha heterogeneidad en todo lo que había que mover. Además, todo había que transformarlo para no arrastrar ninguna deuda tecnológica ni avanzar y modernizar todo lo posible en ese movimiento, aprovechando lo que se nos ofrecía. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya hablamos un poco de los retos que nos encontramos a lo largo de la infraestructura, de cómo nació el proyecto. Quiero hablar un poquito de la parte de gestión, ¿no? ¿Cómo fue eso y a qué nos enfrentamos?
Pues Dani, nos enfrentamos a multitud de retos de gestión, como puedes imaginar. El primero, ya comentado, factor tiempo, nos condicionó muchísimo. Eran muchísimos sistemas, los teníamos que encajar en ese periodo de 11 meses, durante 15 fines de semana y, por supuesto, complicado pactar esas ventanas con cada uno de los negocios que nos dejaran parar el sistema durante unas horas para hacer la migración. Pero bueno, conseguimos encajarlo en los momentos en que mejor les venía. También es verdad que no podíamos meter más de 2 o 3 sistemas productivos a la vez en un fin de semana porque era mucho riesgo. Y bueno, conseguimos hacerlo y además esa planificación inicial no la tuvimos que tocar, cosa que al principio ni nos imaginábamos que fuera a ser posible, pero sí, lo conseguimos. ¿Qué más retos? Pues asegurarnos, valga la redundancia, la ciberseguridad. La ciberseguridad hoy en día es súper importante, con lo cual los sistemas tenían que ser igual o más seguros que como estaban en origen. Importantísimo también el rendimiento del sistema. Como mínimo, teníamos que dar el mismo rendimiento. Eso ya era un reto. Los costes, no podíamos disparar los costes, o sea que además de dar el mismo rendimiento como mínimo, teníamos que tener ahí una contención de costes. Como ha comentado Néctor, pues unos cambios dentro de la infraestructura bastante importantes. No solo migramos las cargas de SAP, es que además tenemos que montar un nuevo Disaster Recovery, porque el Disaster Recovery estaba delegado en el anterior proveedor. Además, tenemos que desplegar una nueva herramienta de backup y configurarla, probarla, etcétera. Todo esto en paralelo, conforme se iban migrando las cargas, pues íbamos haciendo todo lo demás. Y ya por último, y casi diría lo más importante, y la clave del éxito o fracaso de este proyecto era la coordinación de todos los equipos. La coordinación del equipo técnico con la PMO, con el resto de equipos de infraestructura de Repsol, con los funcionales y en última instancia ya con los usuarios finales, con el negocio. Así que, bueno, no fueron pocos los retos. Me llama la atención que nombres el tema de la planificación, que fue la primera que hicieron, que no se cambió. A mí me pasó, yo llegué creo que al 30% de la ejecución del proyecto, y cuando pedí que me compartieran el plan, yo digo, pero estamos seguros que este es el actualizado porque este es el primero que tenemos. Y tal cual fue así, fue un gran logro porque de verdad. A ver, yo al final ni me lo creía, sí. La verdad, ni me lo creía, pero mira, sí, se consiguió. Y bueno, también es muy importante el tema de la deuda técnica, porque yo siempre digo que todas las migraciones son como una mudanza, ¿no? Viste, cuando te estás mudando de un departamento a otro, tratas de aprovechar para limpiar y no llevarte las cosas que tenías ahí o que quizás ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para hacer ese tipo de ejercicios. Néctor, cuéntame un poco de los retos técnicos una vez empezó la migración. Bastantes. Desde inicialmente crear una landing zone en AWS provista para SAP con sus comunicaciones, su reparto entre servidores de frontend y backend, con su seguridad adherida. Y primeramente teníamos que cambiar los sistemas operativos. El soporte que se ofrecía era imposible de realizar si no era con ese cambio. Las imágenes provistas que nosotros teníamos podrían no valer, y al final la descarga desde el propio AWS era la solución más efectiva. Además había que conectarlos para parchear con los propios repositorios locales de Repsol para no conectarlos a internet y hacer que la seguridad sea más alta. En otra instancia, teníamos que diseñar una solución de replicación de bases de datos para eliminar la replicación de discos o de cabina antigua y con el objetivo de ponerlas en las bases de datos del propio SAP. Ese DataGuard no se tenía todavía, además la sincronía tenía que ser total para no perder ni dato y además ofreciendo el mismo rendimiento, tener la solución en un load balancer en el caso de cambio. Digamos que era un reto ahí complicadillo que podíamos haber tenido algún fallo. Todo se hizo a la primera con los múltiples casos de soporte que tuvo que haberse por fallos de producto, por fallos de alguna librería, lo normal en cualquier tipo de esto. Además, como ha dicho antes Virginia, nos enfrentábamos a un nuevo fabricante de backup, que era Commvault en este caso. Nos ofrecía de compresión, de duplicación, un ahorro de almacenamiento de este tipo de backups, que para la solución en AWS era la solución perfecta, que no se había adaptado todavía. Teníamos que probarlo durante todo el proyecto. A medida que se iba migrando, antes del primer sistema productivo, la solución de backup ya tenía que estar certificada.
Además, los propios servicios nativos de AWS, como el servicio DFS para los recursos que están compartidos por NFS, que no sean locales de ningún sistema, sino que además estén replicados en todas las zonas, las availability zones de la región en la cual trabajamos. Bien región europea o bien región de Estados Unidos, según el sistema donde estábamos trabajando. A la vez, durante toda la migración, trabajábamos en varias regiones, todo desde España. Luego también el AWS Backup para los sistemas operativos, para los ficheros, todo tenía que desplegarse con infraestructura como código, con metodología con DevOps, una sincronía de todas estas piezas que de inicio era bastante grande, pero de no haberlo hecho así hubiese sido imposible haber tenido durante todo el proyecto las migraciones que eran necesarias en cada fecha. Teníamos que seguir un calendario muy difícil de completar, con las variaciones de algún sistema que si se mueve de una fecha o a otra, el negocio tenía que aceptarlo, en esa fecha sí, en esa fecha no podía haber un hueco porque entonces se ponía demasiados huecos en otros sitios. Y con todas las regiones que he dicho antes y las zonas, todas las comunicaciones que antes teníamos en el otro proveedor entre Estados Unidos y Europa, teníamos que ver que no existía ninguna latencia entre la interconexión entre los sistemas. Esa parte de la latencia es bastante importante. Ahora, de cara a la planificación, ya hablamos de este plan majestuoso de 11 meses que se cumplió al pie de la letra, pero ahora quiero que me cuenten un poco qué pasó, cómo se migró y en cuánto tiempo. Vale, mira, ahí tienes una gráfica bastante descriptiva de cómo lo hicimos, pero si te fijas al principio que la gráfica puede ser no demasiado empinada, ahí estábamos creando landing zones, creando sistema operativo, creando imágenes, probando el backup, probando todas esas piezas que eran totalmente nuevas y aún así no teníamos tiempo para decir, no podemos esperar a migrar los primeros sistemas, tienen que migrarse ya. Entonces, por un orden de criticidad, por una aceptación de negocio, por una seguridad que teníamos en cada uno de los sistemas o bien por la importancia, se tenían que definir y esos primeros sistemas fueron los que nos hicieron estar más tranquilos todos, no solamente el negocio y funcionales, sino nosotros los propios técnicos en cada una de las migraciones. Evidentemente puede surgir algún tema, pero en las migraciones no hubo ninguna vuelta atrás. Todos los calendarios se cumplieron. De hecho, si ves en el gráfico, ahí sobra un mes y medio antes de que terminase el año, antes de que el tiempo se cumpliera, así que... Claro, ¿y algún periodo de buffer que tenían? Algo así también. Bueno, sí, como está comentando, es verdad que nosotros dejamos un mes de margen porque, claro, nuestra planificación inicial, que no pensábamos que se iba a cumplir, pues vale, al final se cumplió, pero siempre tienes que tener ese margen de si tienes que cancelar alguna de las migraciones, tener por lo menos un espacio de un mes para poder repetirla o lo que fuera necesario. Y como comenta él, al principio pues íbamos un poco ahí al tran, lentos, claro, porque eran las primeras migraciones. Incluso los primeros fines de semana tuvimos ahí un pelín de retraso en la ventana de indisponibilidad, pero conforme íbamos iterando el proceso y se iba repitiendo y íbamos corrigiendo todos los errores, llegó un punto en que terminábamos siempre antes. O sea, el problema era, hay que llamar al usuario antes de tiempo porque tiene que probar, ¿vale? Entonces, pues sí, la verdad es que al final el proceso estaba súper fino. Y bien, bueno, todo eso que escuchan de la mano de nosotros tres, de la mano de un partner elegido líder del 2023 para AWS, más bueno, la buena disposición de un cliente como Repsol, te trae todos unos beneficios migrar a AWS, ¿no? Quiero que piensen que nosotros hicimos un esfuerzo en conjunto. Primero, para tener la arquitectura adecuada, una arquitectura que iba a ser revisada por todos nuestros expertos en AWS. Nosotros tenemos ejercicios como Deliverable Security Reviews, donde revisamos en conjunto con nuestros partners toda la seguridad de las arquitecturas y vamos viendo cada una de las aplicaciones que querían migrar SAP, ese gran número que vieron en el gráfico anterior, para ver cuáles son los servicios cloud gestionados que verdaderamente le dan un beneficio a esas aplicaciones. Porque migrar, bien sea de on-premise o de un proveedor cloud a otro, ya te trae unos beneficios inherentes porque ya estás en la cloud. Bueno, no tengo que contarles a ustedes que están aquí en el AWS Summit, que ya deben haber escuchado todos los beneficios que tenemos para subirnos a AWS, ¿no? Pero se hace un trabajo bien granular de seleccionar todos estos servicios gestionados cuidadosamente para tener este tipo de beneficios, ¿no? Para tener reducciones en latencia, mejor desempeño y, por supuesto, todo, digamos, todo en tiempo
orden y forma. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que sí, que cumplimos el Pues sí, reto. ¿no? El reto lo cumplimos, por supuesto, gracias a... Tengo que decir que hubo un espíritu de colaboración increíble entre todos los equipos internos, externos, proveedores, hasta casi el negocio. No sé, todo el mundo sabía la relevancia que tenía este proyecto, sabía el impacto que podía tener, y a la mínima que nos pasaba algo, todo el mundo estaba ahí para apoyarnos, para ayudarnos. Entonces, bueno, pues lo cumplimos gracias a todos estos equipos que estoy comentando. El impacto fue mínimo, cero rollback. Al principio pensábamos, con todos los riesgos que había, que eso sería casi imposible. Bueno, pues conseguimos lo imposible. Hicimos fácil lo que era muy difícil. A ver, tengo que decir qué problemas hubo. Incidencias tuvimos miles, que esto no fue todo súper maravilloso, pero bueno, fueron incidencias, ninguna de ellas súper crítica, ninguna de ellas que se tuviera que dar marcha atrás. Todo se solucionaba en una semana, 2 semanas como máximo. Entonces, pues bueno, y por el camino nos encontramos millones de problemáticas, retos tecnológicos, etcétera, pero nada que al final retrasara ninguna de las planificaciones. Pues además de todo esto, para más INRI, encima tenemos beneficios. Primer beneficio, importantísimo, hablaba del rendimiento al principio, como mínimo garantizar el mismo rendimiento que teníamos en origen. Bueno, pues no, lo mejoramos. Prácticamente en todos los sistemas, en algunos un poquito, en otros mucho. Hemos calculado que alrededor de un 25% de mejora de tiempo de respuesta. O sea, era súper reconfortante migrar a un sistema y que a la semana, 2 semanas, el usuario dijera, oye, ¿qué habéis hecho? Porque va mejor. Y decíamos, pues nada, migrarlo, simplemente. Así que eso, nada, perfecto, maravilloso. Y luego también lo que íbamos haciendo conforme subíamos las cargas, cuando esperábamos un periodo de estabilización, mes y medio, un par de meses, y se hacía un análisis de si realmente se estaba utilizando los recursos que habíamos dotado para ese sistema. Porque es verdad que a veces los migrábamos con un poquito más para garantizarnos ese rendimiento mínimo que queríamos. Después de hacer esos ajustes, muchas veces a la baja, la mayoría a la baja, pues además conseguimos este ahorro de un 32% en costes. Así que, ¿qué más se puede pedir? Pues el usuario contento y la empresa contenta porque mira, pues nos gastamos menos dinero. Es así, me alegra y qué buen resumen de lo que fue migrar SAP a AWS con Repsol y de la mano de Capgemini. Bueno, muchas gracias por haberse sumado a esta sesión. Espero que la hayan disfrutado.